de los objetivos de la ley es un abordaje integral. ¿Eso qué implica? La prevención sustancialmente, es decir, si allá de venir todos los cartuchos, complementariamente, evidentemente tiene que abordarse el control, la desarticulación de las bandas de crimen organizado vinculadas al narcotráfico, es decir, todo eso está bien, pero lo fundamental, que es lo que no se ha hecho como se debió haber hecho en el país desde hace décadas atrás, es el tema de la prevención, una prevención absolutamente articulada en todos los niveles, con unas lógicas que vayan, por ejemplo, y eso lo estamos desarrollando en la ley, por ejemplo, el tema de la prevención en el ámbito educativo, como parte de la currícula educativa, en el ámbito laboral, incluso la obligatoriedad que tendrán las instituciones y las empresas del sector público y privado, ¿sí?, en desarrollar programas de prevención frente al fenómeno socioeconómico de las drogas, que incluyen, ojo, y esto hay que escuchar bien, porque a veces hablamos de drogas y pensamos en marihuana, en heroína, en clorhidrato de cocaína, pero desconocemos o dejamos por de lado, porque no nos interesa incluirlo a algunas personas, por ejemplo, el tema del alcohol y tabaco, que son parte del ámbito de la ley, porque son drogas, tanto o más dañinas que algunas de las otras que mencioné. El alcohol y el consumo del alcohol está vinculado a la tercera causa de muerte, principal causa de muerte en nuestro país. Y a eso esa droga la encontramos en las perchas de los supermercados y en las tiendas. Y frente a eso, la gente hace mutis por el foro y solo se preocupa de las otras. Y el consumo de alcohol, que muchas veces genera un consumo problemático y que tiene una iniciación temprana en muchos de nuestros adolescentes, el 59% de esos consumos, de acuerdo a la última encuesta del INEC sobre, encuesta familiares que desarrolló el INEC, el 59% lo hace en el interior de los hogares o en fiestas o reuniones familiares. Entonces, ese es un tema de alerta porque implica que el rol que debemos tener como padres y madres no, en este aspecto tan complejo, no lo estamos desarrollando como corresponde y probablemente no se tenga muchas herramientas para abordar el tema, de la misma forma como no se tienen siempre todas las herramientas los padres y madres para hablar de temas con los adolescentes, como por ejemplo hablar de sexualidad integral. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento que hace el Estado, y ahí el tema de prevención, cuando vinculas a la comunidad y a las familias, es otra de las aristas que desarrollamos en esta ley. Pero también el desarrollo alternativo preventivo en las zonas de frontera, en las zonas rurales, para que las familias de las zonas rurales que se dedican al agro no caigan en las garras del crimen organizado, el narcotráfico, a través de la siembra de sustancias, digamos, sujetas a fiscalización, de plantas que podrían desviarse para otros fines. Entonces, todos estos desarrollos alternativos preventivos, la prevención en la comunidad, el tema de la prevención a nivel de información y comunicación, que ya no pase simplemente por cuñas publicitarias esporádicas de dile no a las drogas y la carita feliz, que no ha servido para nada, sino verdaderas procesos integrales y sistemáticos de información al respecto, que la gente se alerte qué es lo que se está consumiendo. Cuando uno le explique seguramente de forma clara a los adolescentes que el H, por ejemplo, que es un cóctel letal, que tiene clorhidrato de cocaína, la basura y el desperdicio de la heroína, otros estupefacientes que, por ejemplo, se utilizan para controlar el ritmo cardíaco y que utilizados en proporciones mayores a las que pueden generarte un paro cardíaco, pero también acetona, veneno para ratas y sedante para ganados. Este cóctel letal que se está expendiendo en nuestros chicos, los chicos tienen que saber. Entonces, la información clarita, sin mitos ni tabúes, sino decirles cómo son las cosas y preparar a los padres y darles herramientas, es parte de lo que se plantea en la ley. Esos son los objetivos. Obviamente estás creando una institucionalidad mucho más sólida, fuerte, por ejemplo, con una secretaría técnica que va a permitir, con base en evidencia científica, posibilitar que el comité interinstitucional, que es donde se formula la política pública en esta materia,
sanitaria tenga o tome las mejores decisiones, insisto, con una base dura, sustentada en la ciencia. Asambleísta, dos preguntas. La primera, no hay una insuficiencia en cuanto a estos centros de tratamiento para temas de adicciones. ¿Hay alguna propuesta en firme para corregir esta situación? Y dos, ¿no cree usted que el Consejo no ha hecho lo suficiente o no hizo lo suficiente en el tratamiento del tema del control y prevención con respecto a las drogas? Yo creo que el CONCEP ha hecho un importante trabajo, pero ciertamente insuficiente. Una de las causas podríamos suponer que era el que estaba en otro aspecto, a pesar de que igual el CONCEP lo constituían las distintas carteras de Estado vinculadas a la temática, salud, educación, etcétera. Pero creo que faltaba un fortalecimiento institucional para que esté en el espacio de las tomas de decisiones en donde se hace política pública, que es el Ejecutivo. Entonces, yo creo que históricamente su direccionamiento, porque la política pública y la ley fue orientada así desde los años 90 y desde mucho antes, insisto, por una lógica distinta de abordar el problema, que en el mundo fracasó: incremento de consumo, incremento de violencia producto del narcotráfico, incremento de las centenas de miles de millones de dólares que se lavan producto del narcotráfico en los paraísos fiscales, cero ausencia de política, una ausencia total de una política preventiva, etcétera. Yo creo que con la Revolución Ciudadana el CONCEP se fortaleció y ha tenido resultados importantes, ciertamente insuficientes en temas de prevención, sin dudas. Creo que hasta pasando por temas de presupuesto no daba como para hacer mayor cosa. Sin embargo, me parece que es una autocrítica que hay que hacernos todos. Pero, por ejemplo, yo sí reivindico el control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, frente a los cuales el CONCEP ha tenido resultados absolutamente importantes, tanto así que hace que la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología, que para esta área específica del control que le corresponde al CONCEP, lo ha hecho con varios países de América Latina. Me parece que es una posición importante. Pero insisto, la idea es fortalecer esa institucionalidad que ciertamente fue insuficiente para abordar un problema tan complejo. Y por otro lado, en temas de prevención, insisto, creo que, o más bien de temas de rehabilitación, que es lo que planteaba, menos del 2% de los consumos son consumos problemáticos, es decir, consumos que ameritan una intervención especializada en algún centro de rehabilitación para desintoxicación y obviamente una terapia integral y un verdadero programa de rehabilitación. Es decir, ciertamente hay una infraestructura insuficiente para atender una demanda creciente de este problema. Es decir, hay una oferta de servicios de salud que no se compadece aún con la demanda de personas que necesitan una intervención ya de tipo especializada. Pero recordemos que hay una nueva política de visión de reducción de riesgos y daños, en donde también hay un acompañamiento, no solo desde los espacios de los centros educativos, sino desde el propio sistema de salud, que plantea una posibilidad de atención de los distintos tipos de consumo también de forma ambulatoria en los casos que corresponde. Es decir, no todos los consumos de drogas son problemáticos y requieren de internación. Hay muchos que pueden resolverse con un tratamiento ambulatorio. Todo va a depender del tipo de consumo, de la sustancia que se consuma y obviamente de la voluntad de la persona consumidora en rehabilitarse. Y esto es importante entenderlo, porque no solamente pasa por más centros de rehabilitación, sino por enfocar el tema en la prevención. Pero no podemos descuidar el que efectivamente hay un déficit de una oferta de servicios especializados de este tipo. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud se compone no solamente del sistema de salud pública, sino también la red complementaria, es decir, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el Instituto de Neurociencias, con el que el Ministerio de Salud Pública tiene convenios para abordar estos temas, pero también existen algunos centros de rehabilitación privados que, insisto, con la debida calificación y valoración de la Autoridad Sanitaria Nacional, deben formar parte de toda esta articulación de un sistema que permita llegar al tema de una rehabilitación integral. ¿Tenés alguna inquietud, Oliver? Así es, asambleísta, toda la ciudadanía quiere conocer sobre este detalle. Mire, se cree que estas leyes han influido en el aumento de consumo de drogas y en el inicio de nuevos jóvenes en las drogas. ¿Qué dicen los estudios? ¿Cuál es la realidad sobre esto? ¿Se ha aumentado el consumo en jóvenes o no es así?
A ver, yo creo que en la última encuesta, que fue la 4ª encuesta nacional sobre el consumo de drogas, hecha por el CONCEP, con más de 500.000, digamos, a nivel de todo el país, pero lo que no estaba incluido, por ejemplo, en la zona rural. Sin embargo, jóvenes entre 12 y 17 años de las distintas ciudades, de las distintas regiones, de las distintas provincias, en el ámbito público y privado, en los centros de estudio, se desarrolló una encuesta que, entre otros datos, por ejemplo, al 2013, que fueron publicados estos resultados, determinó que, por ejemplo, hubo un pequeño incremento en la edad de inicio, es decir, se pospuso un poco la edad de inicio del consumo. Estos son los datos que arroja y que tenemos datos del 2013. Sin embargo, está pendiente la elaboración de la 5ª encuesta, que tiene que ajustar algunos mecanismos, incorporando nuevos elementos de cócteles como estos del H que se están consumiendo. Sin embargo, para que tengan una idea, el consumo de este tipo de drogas duras, consumo incluso de tipo ocasional, ni siquiera llegando al problemático, estamos hablando de que en todas las drogas es menos del 1%. Para que tengan una idea, es el 0.15% de los adolescentes entre 2 y 17 años que han consumido alguna vez este tipo de sustancias. El caso de la marihuana es la droga más utilizada luego del alcohol. El alcohol es la principal droga consumida por nuestros adolescentes, que refieren en la 4ª encuesta, que fue, insisto, elaborada en el 2012 y publicada en el 2013. Pero ciertamente del 2013 acá ha habido probablemente algún repunte que habría que confirmarlo con datos duros, no solo con lo que podría generar lo que se ha mediatizado en los medios de comunicación. Entonces, me parece que es importante igual abordarlo esto con absoluta responsabilidad y objetividad, porque si no, probablemente estamos creando un escenario de terror que seguramente algunas personas quieren o están interesadas en generarlo, sino que hay que abordarlo con suma responsabilidad, con suma objetividad, pero ciertamente a partir de datos duros que nos permitan enfrentar el problema de mejor manera. Estamos en Enfoque Ciudadano en Teleradio 350 M Digital, hoy con la asambleísta María Alejandra Vicuña. Luego de la pausa seguiremos abordando este tema tan importante que eso es la ley sobre prevención de drogas. Nos vamos a una pausa.